Bueno, yo ahora aquí desayunando, yo digo, ha sido el tormento para mí que seguido le había mandado cartas a su año 2014 y estuve mal. Primero viene la líder aquí a echarme, que empezó a decir todo así, que de los problemas que yo he dado, que daba estos problemas, que yo hice esto, que hice esto, otro, todo eso. Y tremendo, tremendo lo que yo pasé. Tremendo. Que empezando a contar fornicación de lo que se vivieron aquí mismo en el... No, sí, los carretes que vivían. Y él misma dijo, sí, él misma dijo, hasta lesbiana, ahí llegaron, o sea, hasta mujeres se fueron a encamarse con joven. Y es difícil para mí que más tiempo yo quería tener parejas y todo, qué sé yo. Ha sido terrible, la depresión seguía porque yo como no estaba bien con Dios, no como ahora, que de orar harto. Ha sido difícil. Y fue un proceso súper largo, porque eso nomás, porque yo me enteré de muchas cosas me enteré, tremenda me enteré de esa iglesia anteriormente, y muchas que no me quisieron contar, muchas cosas turbias, pero esto es el tema, es lo de ahora, de lo presente. Y resulta que yo ya la espina clavada aquí, ahí empecé a comer, no me levantaba toda la mañana, no tenía donde escuchar alabanza, todo el tormento. Y era seguido lo que yo pasaba. Seguido todo lo que pasé. Ahí empecé a salir de órbita. Otro en 2014. Proceso, por ejemplo. Yo me doy cuenta de cada acto que yo perdí años de vida, fecha importante, fecha de conocer, todo lo que perdí, muy importante lo que yo perdí esos años, empezando. Es terrible, porque yo iba a un ciber y yo ahí caí al cabo, caí, por ejemplo, porque de primera yo no daba de leer, qué sé yo, cosas así, pero yo no tenía nunca internet, qué sé yo, y tenía el afán de fotocopiar el archivo para escribir así, qué sé yo, cuando tenía nada que hacer por la vida, no permanecía internet como ahora. Y yo lo escribía en el cuaderno. Resulta que yo salí de órbita porque esa vez por la depresión que yo pasé. ¿Cuántos cuadernos escritos? No sería nada de malo como ahora, pero resulta que sacaba las fotos de internet, de un archivo así, que quería estudiar de teología, por ejemplo, sexualidad y todo, y me quedan como todo cortado, mal hecho, que yo lo escribía, porque como no tiene la capacidad de sacar fotos, así para eso se escanea, y yo no sabía hacer eso. Y yo, la depresión que pasé, terrible, me he encerrado en eso, terrible, ¿sabes? En 2014, también de ir a trabajar, ¿sabes? Buscar trabajo, siempre veo Rancagua, tenía la sombra, el recuerdo de gente, ahí percibía yo todo lo que pasé, tremendo.
y fue todo de repente malo para mí por la autoestima. Todo lo que pasé, tremendo por los maltratos que yo vivía ahí. Y fue que yo quería dar la oportunidad. Me tocó ahí una oportunidad con un joven que dijo que quería conocerme. Y él más me afectó porque me ridiculizó. Que dijo, sí, podíamos hablar, si hay un hombre que quiere conocerte. ¿Qué le digo? Dígale, sí, dígale que igual quiero conocer a alguien. Y ahí fue entonces que yo pese a todo, soporté burla después, porque pasando los días y llegó otra colega y dijo un tema de burla, dijo que yo la tenía loco y todo eso. Ya, yo le voy a hablar. Sí, ahí le digo algo. Ya, ella es súper linda, para qué más. Y la pasé burla, todo eso, y muchas burlas seguía. Pasaba dramas también por el recuerdo. Eso es lo que me ha dado vuelta la cabeza. Que el tema de lo que hablar precisamente del tiempo que yo viví ahí, que fue tremendo lo que pasé. Pero aparte de eso, un tema que yo no he podido decir que en general, políticamente, por así decirlo, porque eso de cómo está el país, de todo lo que perdí, por ejemplo, cómo está la economía antes, como toda la felicidad que mostraba todo eso y otro proceso que yo también ya he pasado por la adultez, porque todo ha llegado muy brusco. Y que algo que yo voy a decir aquí dejó muy mal mi autoestima. Muy mal la dejó. Empezando que ha sido difícil para mí. Que yo, por ejemplo, he picado un trabajo, no he tenido nada estable. Y claro, he sido anteriormente que trabajé en el Banco Chile, soporté bullying, soporté de lo peor, todo eso, de los problemas donde el cielo llevaba. Y yo pasaba recordándolo un momento, yo lloraba en silencio, y eso me venía a la mente. Después de eso, le mandaba carta y fui a Pichilemu yo ese verano. Después yo tenía una carta yo. Y yo anteriormente había hablar con Matías y yo creía que él era y que ella estaba sufriendo, estaba mala, que mi hermano estaba mala, depresión, y eso tira su clarinete. Y la casa, los disgustos siempre venían, después de eso muchos disgustos vinieron. Y aparte como estaba psicológicamente, por lo mismo, porque caía un caos y no retomé eso al paso de los años, sí, ha sido terapia porque yo no tuve la fuerza por las malas conexiones y todo lo que pasé. Una vida desordenada lo que pasé. Y ahí dijo Elías, quiso darme la oportunidad. Fue un gran encuentro. Pero yo tenía una carta ahí guardada. Dijo la señora Bernarda que no se la mandara. Y simplemente que yo no quería convencerme, que es el que está ahí, el primo, no me convencía. Solo sentía venganza hacia él. Y ahí fue que un domingo yo le mandé esa carta. Y resulta que yo siempre iba para allá después.
Y fue que la primera vez yo hablé con la pastora y ella me dejó entrar. Y, solo esa vez me senté con ella. Me acuerdo yo, la iglesia se llenaba, se fue mucha gente. Como que la mala vibra mía que ahí iba a haber un evento. Iba a haber un evento después. Que me llamó Lelian. Qué momento malo mi vida. Que hay una carta que llegó y todo el proceso pasé. Y que yo la mandé, tú la mandaste. Y eso fue después, fue hace tiempo eso. Eso fue ya como principio, muy al principio, el 2015, así, que yo anteriormente había trabajado en la IEP, estuve ahí, me echaron porque ese primo de ese que me gustaba me perjudicó. Y un momento malo la casa, un momento de mucho disgusto, el país estaba bien en el momento. Y que el líder, y en un evento ahí en el Cugaba Baquedano, y no quería embarrarme la onda. Dijo, tú vas a ir, si quiere ir allá, pues tú puedes ir allá, pero no vas con nosotros, no te mezclas con nosotros. Así fue que dijo. Así fue que dijo. Después a la vuelta, yo voy a conversar contigo, fue heavy, ¿ves? El entusiasmo del evento y todo. Y ahí yo había ido, ¿no? Yo recordaba cuando entraba a la iglesia, le decía a mi mamá, sí, es que yo no tengo celular, si hablar conmigo. Y fue terrible. ¿Qué pasé? Me todo recordaba, me acuerdo cuando iba a la red de jóvenes, y el culto, yo recordaba un momento, otras veces yo no estaba ahí, yo pasó esas cosas, yo me acuerdo, me gustaba buscar lugares muertos, aparte que yo hasta salí de órbita, lo mal, choqueada psicológicamente que estaba. Me iba allá, no sé por qué, ese lugar que yo caía un abismo incluso, caí un abismo con eso. Allá donde está como la grutita de los Higgins, ahí donde murieron muchos jóvenes, de los 16 que eran. Y yo me iba a sentar allá, no por el equipo, sino que porque todo el silencio, buscaba plazas sola, y la vida era más tranquila, me da de escribir ahí. Y vio el día, hijo de la misma Katy, dijo, que por qué te vayas, es solo lugar muerto, te pueden cogotear, por buscar la tranquilidad nomás, porque buscar lugares apartados. Yo tenía una vida de templanza, qué sé yo, cosas así. Me gustaba estar en la paz, yo estaba
fue todo que como reparar, después empezaron todos los problemas, porque después de eso sentí como embrujada. Yo saqué fuerza de la que no tenía, pero en su momento así no me gustaba así disfrutar de las personas, de la multitud. Y a escribir así el lugar fantasma. No tenía celular, nada. Pasaba en capacitación otra vez. Y yo los nervios que pasaban. El nervio que pasaba y a la iglesia de entusiasmo. Que yo creí que siempre una tía estaba ahí. Ese nervio me da algo en la guata así de ir a la iglesia. Llegando a la final nunca me quisieron. Nunca me aceptaron. Porque hay mucho racismo también ahí. Ha sido terrible. Porque no me ayudaron. Hay una, Mari Miranda, que ayudaba a la que elegía la más bonita, entonces muchas se perdieron ahí. Y otros casos muy turbios. Yo veía así muchos libros que voy a hacer respecto a lo que me ha pasado, respecto al proceso de sanación, de la autoayuda, que perdí años de vida. Después de eso, el día se portó mal conmigo, que iba a un culto bonito ahí, un culto bonito que llegó una brasileña y a hablar un tema de la vida muy bonito, discipulado, me recordó una tía que le hacía discipulado. Estaba muy alto, mucho orgullo de la iglesia. Y ha sido difícil empezar de que no me aceptaron. Entonces, ha sido últimamente terrible a mí ya escribiendo. Me botaban los cuadernos, era una pesadilla de la que yo vivía aquí. Una pesadilla horrible. Aparte que yo pasaba donde mi amiga, no hacía el contrario, pero resulta que como que me tenía amarrada en esa casa, aparte amarrada, que no me dejaba venirme, todo eso, había demasiado problema, y yo como que dependía ya, porque estaba todo destruido aquí, fue demasiado. Entonces, mi líder me trató, sí, yo no debía echar. Llegó esta carta tanto así diciendo, esta hay otra carta que fue menos grave porque no le dije a Matías las cosas. Tú te he mandado mucho condor, no puedes seguir aquí, que nadie te quiere. Que nadie te quiere aquí. Hacer lo que quiera. Estaba muy enojado conmigo. Y yo dije que no sabía lo que pasaba. Yo no pensaba que llegar a la iglesia. Si yo hubiera sabido que llegar a la iglesia, no hubiera hecho eso. Yo lloraba, estaba temblando. Y dije, y no solo por pocas palabras, no, yo tengo que hacerlo corto esto, porque te he hecho mucho daño. Y me dijo ahí incluso, ¿sabes? Te voy a decir, tú eres muy tontita,
Porque Matías te iba a dar la oportunidad, habló conmigo, ya no, porque ya se decidió, lo solucionaste, te iba a dar la oportunidad, ya era demasiado tarde. Que en realidad yo amé a un hombre del cual ya no existía, sí. Lo amé porque si hubiera sido amor, no lo he dejado ir. Tú cometiste el error, ahora aguanta la consecuencia. Y todo lo que pasé. Y que me perdone. Necesito que me dé la oportunidad de cambiar, yo dije. Y gritó así, gritó, ándate de aquí. Fue súper heavy, me echó de la iglesia. Y ahí yo corrí del miedo. Corrí del miedo, fue tremendo. Y allá un cuaderno, ¿no? Pasé escribiendo una fuente soda, fue terrible. El hambre me crujía las tripas, el hambre pasé tanta hora, estaba con un sueño. Y me obsesioné así, y ahora con lo poco y nada, hasta descubrir lugares y esos tiempos, me perdía fecha, me perdía momento. Fue tremendo. Eso fue el tiempo. Fue el tiempo de abril, fue eso. Que el mismo día que lo que me dolió y dije, si tú sabes lo que buscas, si llegaste aquí. ¿Sabes por qué? Pensando que si hacer algo especial, ya ves, esto es un culto normal, ya no se va a hacer más. Sabe lo que busca. Y simplemente fue para echarme, ¿no? Siendo que ahí nunca me han dejado trabajar. Y todo quedó en la nada, todos los años se hacía esas cumbres de jóvenes así. Todos los años se hacía seguido, todo abril, así 2009, 2010, de atrás, tiempo de atrás, muchas veces, como con más o menos del año 2000 así empezó a seguir y no paraba. Y al paso del tiempo era pura maldad, y después de eso, en todo ese espectáculo que hubo, vieron muchas cosas negras, ocultas, pero fueron a carretear, se metieron uno con otro, que triple X, pornografía, llegaron que lesbiana, gay, llegaron, y ahí todo pasaba en ese dormitorio. Y cayó toda la maldad, la fornicación, por las células que hacían, incluso esas mismas células, se hacía de aprendizaje, no querían que yo estuviera por algo, porque ahí ya llegaban parejas, a enseñar la sexualidad, a hacer poses, que el mismo Alfredo que dijo que pura inmundicia, que ahí él fue mi hermano que se retiró, dijo, no, yo salgo de aquí, estaba muy del Espíritu Santo. Llegan de otro lado, y a buscar los jóvenes. De otro lado, jóvenes mundanos, ¿para qué? Para enseñarle cosas de la vida, como, qué sé yo, cosas así, enseñarlo a desnudarlo, a todo eso. Cosas como a desnudarse, como a tener sexualidad, y ahí he hablado en los grupos, lo han borrado porque no les conviene, porque son todos cortados a la misma tijera, son misma iglesia, están inmundas, empezando todo lo que oculta, la inmundicia, la fornicación, todo lo que hay
no lo oculta, porque una iglesia buena, una iglesia que llena el Espíritu Santo me va a favorecer a mí, no va a venir que borrar los comentarios, que si yo no había caso, porque yo no saco nada de hablar, haciendo que me silencian, a nadie ya le gusta la verdad. Entonces la única posibilidad es TikTok y YouTuber. También el Facebook a través de video, qué sé yo, cosas así, pero no en grupo, porque de verdad la gente está ciega, trabajar mucho con la multitud, llegar mucha gente y se esconde demasiado pecado. Y todo lo que sufrí yo pasar los días, volviste a la iglesia donde nadie dijo el frío, no voy a ir más, voy a buscarme a otra iglesia. Y el cierre de todo. Y a esta altura también yo digo que por lo mismo no podía ir a una iglesia. Después ya que yo iba y escondía. Y escondía yo a la iglesia, estaba la capacitación esa de negocio, y ahí después ya hablé con la pastora y me dejó ingresar. Y después yo iba a seguir, la iglesia se llenaba, y algo como tengo yo, que me iba adelante. Y se veía unión, se veía algo distinto, y bien llenarlo, el coro, también la fiesta, los niños, era todo bonito, así, todo bonito. Pero al final, paso del tiempo ahí, se empezó como a ir la gente. Pasé proceso, pasé yo, era el poco que vivía los cumpleaños de la iglesia, cosas así. La fiesta de gala, lo poco, las reuniones que se han hecho ahí. Pero Matías no quería ir a la iglesia del primo, de Matías estaba ahí. Y ha sido tremendo para mí porque creía olvidar. Yo tenía siempre la intención de ir, pues ya lo perdí porque ahí se terminó todo. Y una esperanza árida. Yo caí a un abismo también. Ha sido terrible lo que pasaron así los días. Pasar los días. Y fue tremendo todo lo que pasé. Todo lo que pasé, la iglesia, todo lo que viví. Y empezando que yo había tenido un problema que tuve. Un problema tremendo que eran, yo como poquito faltaba para la del mundial, así. Y ahí una conversación, yo lo traté de lo peor. Me burlé de él, qué sé yo, porque yo era que yo le hablé por Facebook, finalmente. Que la líder la tenía como un regalo, nunca me lo recibió.
sido difícil para mí. Ha sido difícil. Ha sido tremendo, tremendo lo que tenía que pasar. Tremendo lo que tenía que pasar. Y sobre todo con... Ha sido difícil para mí. Porque al final me costó mucho de pasar a pasar, tener pareja, que sé yo, lo que más me ha complejado. Esta es la historia, el proceso ya último, ya, pero hay algo más atrás de lo que todo, antes de todo esto, secreto muy oculto. Y resulta que ahí fue como un escándalo que yo había hecho, como que me vengué de él, lo hundí y todo eso, por todas las cosas que hablé. Empezando que empecé a contar cosas que no sabían ellos. Y cómo estaba yo aquí, todo eso. Y aparte que yo lo traté mal, lo retrocedí y empecé a acordarse cosas que no quería recordar. Y ahí estuvo a punto de matarse, ¿saben? Los hermanos lo ayudaron. Y cada vez más y más los hermanos me aborrecieron. Y fue poco después, pues estaba mal ese tiempo yo. Porque ahí le dijo el pastor que yo paso saliendo de órbita, dijo. Y ahí mismo le contó lo mal que estaba psicológicamente. Pero no era lo peor. No era lo peor. Después aún más empeoré. Ese verano cuando llegó el 2015 fue tremendo. Que yo recuerdo que sí, ya ahora recordando, había ido a la playa, ¿sabes? De la Malagrey. Había ido, ¿sabes? Y fue que fue tremendo. Yo me salía por distraerme. Y fue todo después de eso que todo empeoró. Pues después de eso ya sin darme cuenta, así haciendo memoria, porque yo había ido a la residencial de la señora Bernarda, con ella incluso estuve conversando en 2015 y todo fue rápido porque ahí era donde yo en enero le mandé la carta y yo quise volver, pero yo hago memoria. Fue tremendo. Terrible. Terrible lo que pasó porque y hoy fue el momento mundial, fue que había una niñita que estaba muy enferma, una enfermedad terminal que tenía, cáncer terminal, que fue que dijo que aunque ya no llegara a sobrevivir, se le quedara la tranquilidad que Chile gana el mundial.
Y yo no creí, no creí mucho, no tenía ganas de celebrar por lo mal que estaba. Y fue de repente, no tenía la fecha del partido y todo. Un momento malo. Yo bajé la pieza y ahí he bajado a almorzar, no tenía ni idea siquiera que estaba viviendo a oscura más encima esa pieza. Y ahí empezaron todos los dramas, porque ese justo ese año andaba pero con toda la cera, y como dice, tira la pieza, la manera, y ahí, incluso ese año, con eso tira la puerta. No tenía ganas de nada y vivía encarcelada, tremendo lo que pasé. Aparte, que ha sido difícil, que todo se preparaba, todos los preparativos así, y hubo un disgusto ahí justo ahí que empezaron a molestar los chiquillos, y fue eso, estaba mal más encima, me empezó a molestar el Alfredo, le quería decir un tenedor así, la Marcela le cayó. A la Marcela le cayó, la Marcela me tiró el pelo. Después aparte que me había tratado de fea y dije, no, de fea, se parece a usted. O sea, qué sé yo, cosas así. Me dejó llorando. Y lo débil que yo estaba, el pequeño disgusto que hubo ahí, no tuve ganas de salir. Porque me veía un momento que podía haber sido felicidad para mí, por así no, un alfiler se había caído ese momento, de la manera tan brusca que me había tirado el pelo así, y qué sé yo, que no me quería soltar. Y claro, yo voy a tener ganas de pasar un mal rato, voy a tener ganas de salir junto yo el año que yo tenía pasando año difícil, obvio que no. Y ahí fue, en muchos goles se vio el momento felicidad, he pasado momento malo de vida porque era momento crítico, parte de un trabajo era crítico. Yo empezando porque yo le molestaba mucho a Matías y me daban malas condiciones también porque fin de semana, los sábados, los viernes, ¿no? Ahora yo iba relajada, ya voy a ver el Facebook, voy a ver YouTube, y en ese tiempo no era así, ese tiempo yo, la tortura que me sentía, que esos viernes, los sábados se le llevaba, salía en ello, pasaba de todo, la mala conexión que sentían. Ha sido difícil. Y ahí seguía, yo no sé de fútbol, lo único que sé es que son cuántos goles se hace Argentina. Y ahí empezó, después se acabó el tiempo y ahí todos celebrando, todo el último gol. Y ganó el mundial. Y es que porque de ganar el mundial, se ganan muchos partidos cuando se gana el mundial. Y muchos partidos había ganado que yo no vi. Yo no vi el mundial de la Copa América. Y entonces yo tenía celular ahí. Yo que recuerdo un celular que lo tenía con internet, pasaba ahí, me pasaba encerrado, hace rato no leía, ¿sabes? Pasando todo
calvario que pasé, que fue el año 2015, eso. Fue tremendo, tremendo lo que pasé. El caos, como quedé en el calvario. Y yo estaba ahí viendo el celular, yo me había acostado, yo pasé con internet, tenía plata prepago, pasé con internet todo el rato. Yo veía cómo celebraban, que iban a celebrar, que se sentía los bucinazos, mucha gente que salió a las calles. Y yo estaba bajoneado porque no fue mi año, porque estaba sufriendo por mi líder. Y sobre todo que no era mi tiempo, había tenido un disgusto en la casa, con qué derecho iba a tener ganas de pasarlo bien, siendo que año negro, ahora podría tener el ánimo de celebrar, ya nada, difícil yo para el recuerdo, me recuerda a mí mucho esta fecha como, una fecha como junio, que era el mundial, pero ya, era ya como terminando ya, porque el mundial más o menos dura 2 meses ya y había empezado en mayo y esto era como a fines de junio. No calculo bien la fecha. No calculo bien la fecha. ¿Qué fecha era? Pero resulta que se vio en la televisión, lo que se vio en internet, mucha gente celebrando y yo tenía ganas de ir, tenía ganas de salir. Y las había como desaparecido de ahí yo, porque no iba donde la Grey. Yo un día fue que me despedí de allá y ahí nomás lo dejó. Que fuera para allá, sí, pero yo no he ido, ya tiempo que no he ido allá, y supe yo que fue con la pareja de ella a recorrer por las calles, recorrer largos caminos, y llegando a la Plaza Luero estaba lleno. Sí, fue la experiencia de ella, repleto, como lo hubiera vivido su momento, un momento tranquilo, de mucho deporte, mucha cultura, un momento bueno ese tiempo, porque la educación no estaba para la embarrada como está ahora. Y se difícil que yo llegué mal, tiempo juventud en ese tiempo, porque ni siquiera llegaba a los 30, ¿no? Ni siquiera llegaba a los 30, la etapa de la juventud, etapa atrás, y que yo podía la posibilidad de reparar mi vida, que yo estaba intento de estudiar, que no lo hacía, muy insegura de mí misma a esta altura de la vida, ya difícil para mi edad, que lo viven todo, que las mujeres ya tienen 3 o 4 hijos, y estudian en una cápsula, son secretaria, qué sé yo, cosas así, la mayoría, o que arquitecta, o que diseñadora, qué sé yo, cosas siempre en algo, o ingeniera, qué sé yo, o comerciante, pero siempre están en algo, ya se perdí en la nada en realidad. Y ahora me ha ordenado mi vida de leer harto, tener harto enfoque. Ha sido difícil, pero sí, que yo supe y ella
llegué a ese culto, en ese tiempo, 2015, todavía estaba en la casa vieja de la iglesia. Y supe ahí que se reconcilió Vicente, que se llama, que yo la bruta, lo confundí con Mateo. No sabía quién era. Y ahí ha pasado la Rosy, pasado ahí la plaza. Luego yo supe que se la llevó a La Serena, porque le había dejado todo planeado. Pasaron una semana ya. Semana y semana pasaron allá. Vivieron un momento como antiguo, un momento que vivieron. Y había vuelto a nacer, siendo que ahí todo llegó, hasta ahí llegó. Porque después pasaron enojados. Pero su encuentro, y ahí yo tuve una grave desilusión. Y entonces sí, difícil, la gente celebrando tiempo bueno, que veía por la televisión, veía yo y debía haber vivido yo ese momento. Se juntó todo, y le dije, oye, viste, le recibió al de la iglesia, es que en la noche no se ve, no se ve la gente, pero puede que hayan estado, porque había harta gente, no sabía calcular, porque estaba repleto, y ahí mismo fueron a la Plaza Loero. Y ahí hubiera estado un poco, hubiera compartido con ella. Ha sido un momento histórico ahora como estamos. Todo caro, problemas con la educación, los recortes que hace Castro, desde ahí de la CUP, se han cerrado empresas. Todo eso ha sido más que malo. Fue ese tiempo de la Michelle Bachelet. El 2015 fue. El 2015 fue que fue el gobierno. Que fue el proceso que estuvo ella, que fue 14, 15 y 2016, el proceso y antes no era tanto años sin darme cuenta. Y ahora era más corto, más corta la política anteriormente, que eso es lo que estuvo. Y entonces fue ese proceso, salieron las noticias y todo, y que celebraron harto. No viniste, ¿por qué no viniste? Había harta comida, se rajó el Iván. Yo sé, tuve un problema ya, yo hubiera venido ahí como soy. Lo que te comió todo, ya un briac. Con torta, todo. Yo debería haber ido, pues siempre voy, siempre ahí me esperan. Y, ella dijo que yo fuera para allá. Y no tenía la información cuando jugaban. Y era la pura rutina para mí. Yo estaba muy mal, seguía los problemas. Yo había terminado ese año, como casi terminar así, empezando que yo no había ido en la iglesia. Lo que recuerdo que llegando a 2016, yo salía por ahí salió la iglesia, yo estaba en planes de formar el templo.
salía por ahí yo, me quedé de lo brutal. Fue que me quedé en la noche, ¿no? Ese año nuevo, ahí llegó ese 2016. Me había quedado haciendo ejercicio ahí toda la noche. Y va a ser la hora porque no me gustaba dar el abrazo. Aquí pura mala vibra en la casa. Y yo había ido ya a mediados de enero, había tenido plata, todo eso. Plata para irme, había tenido plata ahorrada, qué sé yo, he tenido deuda de una tarjeta que sacaba a puro comer y podía haber tenido cualquier dinero con todos los derroches, hasta préstamo podía haber sacado y no lo hice. ¿Para qué? Por la mentalidad, ¿no? Sin saber dónde. Ha sido terrible, terrible todo lo que he tenido que pasar. Que la familia se ha avergonzado de mí. Hay otra etapa terrible que pasé. Eso cuando yo llegué en el 2016. Y ahí que yo me fui a Pichilé, me fui. Esa vez había ido con todos los dramas, pero esa vez no a la casa de la señora Bernarda, porque era que había tenido un problema, yo no sé qué problema tuvo. Empezando que le debía plata a la Grey. Y además que hasta el papá de la Grey hasta que a lo mejor si hubiera sido de otro destino, hubiera sido todo más fácil para mí, todo más fácil, porque ahí me busqué cansada, llegué de viaje largo, me fui dramática, mal me fui. Fue un momento malo porque ahí no he sido bien tratada. Empezando la gente es terca, es pesada y discriminadora, mira ahora al menos. Y es muy observadora. Y es pesada porque vive ahí en la playa, se cree la gente. Y yo la única vez que conocí a esa Emilia, la única persona más cordial conmigo. Y ha sido difícil. Sufrí fornicación allá, qué sé yo. Sentía deseo por Matías. Y qué sé yo, y eso me hacía más sufrir. Yo me saqué un peso encima después de mi accidente que yo pasé. Me saqué el peso encima, terrible, pesando porque ya nunca más volví a ser la pecadora que yo era. Aparte que yo en primera todo, sacar fotos, todo turistear, me compré cuadernos para hacer dibujos y eso todo pleno. Todo empezó que en esta tenía el refrigerador de comida y me gritoneó una señora ahí que me habían guardado una comida y me trató como de ladrona. Yo digo, esto que yo pasé era seguido y se me juntó todo eso por la mala vibra que yo pasé. Pensando la gente percibe mi discapacidad por el caos que yo he andado viviendo. Y la gente de allá, y a mí me recordó, mi tía me recordó que me ha tratado mal. Después yo que como que me iba a sacar una foto en una moto de agua y que también el hombre me gritoneó de ahí un momento malo. Sí, porque yo me iba a sacar foto, una moto de agua, ese problema. A mí me he dado cuenta que era seguido así, lo que yo pasaba, por ejemplo.
la presión social también, todo lo que lo he pasado, los acosos que yo he pasado, cualquier viejito por ahí. Y fue tremendo, tremendo lo que pasé. Tremendo, tremendo, tremendo todo lo que pasé, todo lo que tuve que pasar. Ese día, ¿sabes? Y fue, yo retrocediendo un poco el tema, fue que eso era el 2016 cuando yo fui allá, pero fue que pasaron muchas cosas difíciles. Fue en septiembre del 2015, antes de eso, cuando ya fui a una capacitación de ESEL, y ahí que yo supe que las cosas me hablaron, y que me enteré. Ha sido difícil porque mi hermana, una, o sea, colega me mal conocieron, porque yo tan mal que yo salía a buscar trabajo o salía a hacer la hora por ahí, yo me bañaba de primera y no tenía que llegar tarde, no tenía que llegar tarde, ni que bañarme y almorzar, y yo salía a hacer la hora. Empecé para no llegar tarde, me empecé a echar lavada, así, llegaba hedionda más encima. Y me tuve el problema, el disgusto que tuve ahí. El disgusto porque yo salía a buscar trabajo y me echaba a lavar y no tenía ganas de bañarme también. Después ya, no tenía ganas de bañarme por los fríos que hacían, que en septiembre, y no me pescaban, entonces fue terrible, mucho que pasé, muchos disgustos, terrible. Eso, el 2015. Había harto trabajo, incluso fue después del campeonato, después de ese campeonato, ese triunfo, fue tremendo para mí porque todo lo que pasé, yo tenía la ilusión con Matías todavía así, con ese primo Matías, pero al final era solo obsesión. Y ahí yo escuché que la misma Rosy le contó mi vida, le contó todo lo que pasé, todo lo que ella hasta blasfemiara, y que lo peor lo pasé todo. Que yo, todos los disgustos que yo le di ahí, todo lo contó de mi vida, qué sé yo. Y lo que más me desilusionó de todo esto, que le había dicho la misma Rosy, que dijo que la Katy, que ese hombre, yo lo dudo, dijo, yo dudo que haya sido ese hombre. Y fue lo que más me desilusionó, que las colegas que estaban atrás, dijo, no, les conozco a los dos, a mi años que me conocí de parte de la hermana, que la hermana le contaron los problemas, lo discriminada que ella, todo el problema, dijo, y como era el bacán, así, son vidas distintas, y me enteré que no era ese hombre, y de partida ha sido todo tremendo. Después ya, al llegar el 2016, como digo, había ido a la playa, lo había pasado más que mal. Y fue que casi pierdo la vida, fue sacándole fotos con el celular, la ola.
que casi me lleva la ola y ahí es donde pierdo mi celular y yo que se le moja. Y ahí yo quise irme al otro día. Y ahí no vi más a la Emilia, la señora. Después el momento de ir allá, un momento de ir. Y al siguiente año ya no era lo mismo. Ha sido súper heavy, súper heavy. Ya esto ya llegando al 2016. Y ahí yo me metí más hondo. Porque ha sido tremendo. Cuando me encontré la chaqueta esa como que de viejo pascuero así, que me la encontré en la basura. Y yo que había ido a la iglesia, así me la tiraron suavecita, por así decirlo. Y que yo como no tener la visualización así para darme cuenta que era una chaqueta viejo pascuero y haber ido con esa chaqueta. Me quedaba como estrella corta de manga. Y yo haber tumbado la mito y he ido a la iglesia así, de partía esa misma chaqueta que yo tenía, o sea, como que la Rosy puso mano ahí porque me sentía como embrujada la vida que yo sentía. Yo empecé el 2016, fue ese tiempo, principio, y el mismo año que todo se derrumbó para mí, esa iglesia que le puse palcha la chaqueta, fue tremendo. Fui la chaqueta toda palchada, pasé días así. Fue tremendo lo que tuve que pasar. Y que fue que una veía la Grey y después la vi. Y de la llevé y como ya que le causó gracia, no por la chaqueta blanca que yo lleva una chaqueta normal, sino que por la del viejo pascuero, así que es como una locura, o sea, hasta a mí me dio ganas de reírme la manera como se rió la Grey. Que yo quería cambiarla si le sirviera, pero no quiso, porque de ropa tenían un gran valor, ropa cara que vendía la Grey había en su momento mozo, porque ganaba plata, al marido regalaron hartas cosas en su momento mozo, porque no quiso pagarle hartas cosas, la vendió en la feria, hizo harta plata en la feria, aumento grito plata, bueno, lo económico, la televisión que mostraba todos los privilegios, su momento, vida relajada, que de arte, que gente que le gusta hacer dibujo, que del deporte, mostran harto, preocupado del deporte, la escultura, todo un momento hermoso de vida. Y yo un momento malo, no estaba bien ahí porque Matías me da, ese Vicente, ¿cómo se llama? Me da puras malas conexiones, creyendo que en realidad era Matías. Malas conexiones, pues, pensando el sufrimiento que yo pasaba porque se iba con esa Roche, se iba a moteles así, yo lo deseaba para variar. Y lo peor de todo, cayó de órbita con la chaqueta. Volví a caer. Ha sido tremendo todo lo que pasé. Esta historia va a continuar. Yo digo, dejo hasta aquí. Pero vienen más del proceso que pasé. Y darme cuenta en realidad de mi vida tan ridícula. Últimamente que me pasó el accidente por soberbia. Pero empezando que me acomplejo de mi mugre. Por lo mismo no pude tomar en cuenta ese viejito que ahí esto de partía todo lo que pasé, porque no obedecí la voz de Dios. Ha sido difícil. Hay mucho más allá, el proceso largo que pasé, bastante, y después mi accidente. Voy a continuar.